pantalla acá. No. Sí, aunque usted no lo crea, 2 episodios seguidos de Mano a Mano. ¿Te gustó esa? Casi una novedad. Y episodio 102. Bien, bien, estás 3 afilado. episodios seguidos. No. El 100, 101, 102. No, me parece que hubo una... Bueno, puede ser. Todo puede ser. Me parece todo que puede ser la dimensión desconocida. Vos volviste a lo grande con el con el 100 volvió a lo grande con el 100. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Primero, como siempre, esto de rigor, la gente, los amigos deben estar podridos que le digamos esto, pero tienen que entrarlas a las redes, acompañar en las redes, compartir los capítulos, dar like, seguir, comentar y todo lo que corresponde, todo lo que quieran hacer. Todo lo que quieran hacer lo pueden hacer a través de YouTube. Y también estamos, como siempre, como lo saben, como fue el inicio, como fue nuestro primer hogar en Spotify, cuando éramos solamente un podcast, antes de ser esto que somos, un video podcast. Una profesora docente histórica y muy buena de la Facultad de Ciencias Económicas, Marta Beckerman, sí, me mandó un mail pidiéndome por alguna otra cosa y me mencionó que nos escucha en el podcast. Mira vos. Ahí está. Así que le gusta mucho. Entonces le mandamos muchísimas gracias. Un saludo a Marta. Bueno, arrancamos con este concepto. Milei está desnudo y uno Estar lo piensa. desnudo es todo un desafío porque le tenés que sacar varias camperas, vamos a dejar eso de lado. Así. Vamos a dejar las ironías y las procacidades de lado. Ahí está. ¿Por qué decimos que Milei está desnudo? Porque luego de algo que ocurrió la semana pasada, que fue en interna libertaria, ahora nos vamos a meter en un ratito, vemos un Milei que venía con sacudones desde el punto de vista económico. Siempre decíamos y coincidíamos que había como una compensación. En momentos que la economía estaba mal, aparecía la política y lo sostenía inversamente. A veces la política estaba mal y era la economía la que le daba cierto soporte. Ahora combinan las dos cosas. Creo que se vienen combinando hace algún tiempo. Y el episodio que ocurrió fue la semana pasada, venía tensa, malas noticias desde el punto de vista de la estadística de los datos económicos, pero estalló la interna libertaria, que viene hace mucho tiempo, que había tenido una pausa, como lo habíamos contado en el episodio Adorni, ¿sí? Y que ahora suma un nuevo matiz que tiene que ver con esta batalla de redes, donde hay un montón de simbolismos para mirar. ¿Por qué? Primero porque la batalla sea en redes es de alguna manera, el carinismo va a disputar al ámbito propio de la Fuerza del Cielo. El territorio perfecto de ellos. El territorio donde eran dominantes. Eran dominantes porque también cuando... dijiste. Sí, eran dominantes porque era el territorio único de ellos. La Fuerza del Cielo habían querido pasar a la dimensión territorial, del territorio real, de la calle real, de la calle del barrio, y no pudieron porque cuando Karina tuvo que compartirle el lugar para ser candidatos, los dejó afuera de ese reparto. Por lo tanto, los limitaron al mundo virtual. Y ahora, de alguna manera, los van a desafiar al mundo virtual con una jugadora silvestre, digamos, también es cierto, es totalmente sintomático del gobierno que la discusión se dé entre Lilia Lemoine y el Gordo Dan, digamos, dos personajes que son... con las valoraciones Daniel del caso, Parisini. Digamos, claro, son dos filósofos de la doctrina libertaria, las dos escuelas medulares de la doctrina libertaria, pero digamos, también está va a estudiar esto en filosofía en la Facultad de Filosofía. También está expresando un poco eso para compartir. Pero esto sería anecdótico si no nos detuviésemos en lo que expresa esto. Y encontré, buscando un poco de información, hicimos una compilación de los momentos en los últimos 6 meses de la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo. Y está sintetizado en un video muy corto. Dale. Que vamos a verlo. Te invito a que lo veamos, así entendemos un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de este vínculo y cómo se sobreactúa o cómo se expresa o cómo se manifiesta esta relación. Ahora ponemos el video cuando está Decime, pero, ¿sí? Insisto con esto, es anecdótica quizá la pelea. La de Lilia y... Es una pelea... Y Daniel. De entre casa, ahí está, ahí empezamos a verlo. El video. Ahora, ahí está. Saludito. Ese es el video. Karina,
saluda. Esto es el 5, no, volvamos al principio. Desde el principio el video. ¿Está puesto? No. Al principio de todo. Ahí está. 5 de noviembre del 2025. Casa Rosada, muy feliz. Karina va, lo saluda, le hace un chiste. Santiago Se ríen ambos. 5 de marzo, frialdad total. Ni Ajá. se miran, prácticamente. ¿Podemos abrir más el cuadro un poquito? Porque esta foto Y ahí 18 de marzo, discurso del presidente, hace una referencia a Santiago Caputo. Todos aplauden. Karina se queda seria. Y esto es una experiencia casi cine. Todos fulminante. se vuelcan en la misma idea de nadie aplaude. Karina no aplaude, nadie aplaude. Es como una secuencia visual de cómo ha sido la relación entre estos. ¿Desde qué fecha inicial que pusiste? 5 de noviembre, que estaba la carga emocional de ganamos la elección del 26 de octubre, que además había marcado una victoria de la estrategia de Karina sobre la estrategia de Santiago Caputo, y que después tuvo la expresión siguiente que se fue Guillermo Francos, Santiago Caputo sonó para ser jefe de gabinete o para ser superministro, eso no ocurrió, también fue una victoria de Karina, y lo que vino después es esto expresado en estos dos momentos, el 5 de marzo y el 18 de marzo. Dos preguntas por sí o por no. Sí. Sí, parece el debate. El debate. Sí. ¿Se rompió el triángulo de hierro? ¿El triángulo de hierro? Joda, ¿sí o no? Sí. Sí. Y ahora déjamelo desarrollar. A medias. Decir, sí, primero desarrollar. Primero se deformó el triángulo de hierro. Primero lo que había ocurrido es lo que yo decía que era un triángulo isósceles. Me hiciste ir a geometría, dale. Un vértice mucho más abajo a la hora de tomar decisiones. Porque todavía tenés chicos de la secundaria. Seguís estudiando geometría. Con el caso Adorni se había reconstruido el triángulo de hierro porque los dos tenían interés, Karina y Santiago, de que se mantenga Adorni porque era la forma de mantener el statu quo y mantener el equilibrio. Ahora se volvió a tensar y se volvió a expresar esta disputa, que en realidad lo que está expresando esta disputa, y acá me quiero detener, esto podría haber terminado en un comentario al pasar de Lilia Lemoyne, ¿sí? Diciéndole que los que son críticos de lo que hace Sebastián Pareja, protegido de Karina Milei, dejen de seguir a Milei y se vayan del universo libertario. ¿Y Milei? Tuvo que reaccionar el Gordo Dan, que es de alguna manera el portavoz de eso, porque ahí hay una estructura interesante para mirar y me quiero detener mínimamente en esto. Si vos haces como un mapeo de esa estructura, el mundo online te lo estiman en que hay aproximadamente 10.000 tuiteros, ¿sí?, identificados con el universo de la Fuerza del Cielo. Por ahí el número está de más, pero digamos un número importante. ¿Por qué me dicen 10? Porque es más o menos lo que en los mejores momentos junta la misa del Gordo Dan. Entonces te dicen, la métrica te da más o menos con esa expresión de 10.000 tuiteros, que son en general tuiteros que tienen entre 200 y 1.000 seguidores, ¿sí? Son soldados, ¿sí? No son ni capitanes, ni coroneles, ni generales en cuanto a la conducción. Son soldados, pero son muy activos y están muy comprometidos. Esos son los que se sienten dejados en soledad y de alguna manera traicionados por Pareja, por Karina Milei, y el lunes, a partir de un tuit de Javier Milei, por el propio Milei. Pero el viernes... ¿Pero cuál fue el tuit de Milei? No, Milei dijo, Lilia tiene razón. Zanjó la discusión. Tenía que ver con una intervención de Nicolás Márquez. No quiero ser detallista porque ya todo... No, bueno, está bien, pero no importa. Milei le dio la razón a Lilia. Le dio la razón, pero quiero decir previamente que el Gordo Dan tiene que intervenir, tiene que salir a decir algo, porque esos pibes están cansados, porque las bases de la calle virtual, ¿sí?, están totalmente sin referencia, aislados, en un mal momento del gobierno, no pudieron decir nada con el tema Adorni, que fue una derrota en la batalla cultural, y encima ahora los denuncian y tienen que andar desfilando por la justicia porque los denuncia un propio del esquema libertario, porque cuando lo denunciaba un periodista... El pareja de Karina. Claro, no, pero cuando lo denunciaba un kirchnerista, un periodista, ellos hacían gala de ese, era como darle charretera, decir, che, el capo, digamos, te denunció X. Ahora te denuncia uno de Karina y terminás
yendo a la justicia porque te denunció un tipo de pareja por un doxeo que hicieron, cambia el tono. Entonces se juntan esas cosas. Quiero decir que estuvo obligado a reaccionar el Gordo Dan porque si no, de alguna manera podía perder la representación y dejar de ser la voz de esos que están ahí dando vuelta, que insisto, son considerados como soldados, no despectivamente, sino digamos como tropa, como número, y que tienen la fuerza en cuanto al grupo. Por eso el número de los 10.000. Y del otro lado se abre un foco interesante, porque no solo fue lo de Lilia, que también es un personaje mediático por sí mismo, sino porque ya en ¿Lo su peina momento a Milei, Lilia? lo maquillaba. Ah. No sé si lo sigue maquillando. En un momento Karina lo mete ahí y hay una anécdota con Lilia que también cuando Milei empieza a salir con Fátima Flores, ella se ofende, se va, Lilia toma distancia y después cuando se tensa la relación entre Fátima Flores, esto es intrusos, señores, intrusos en el espectáculo de la política. Sí, es lo que me interesa. Aparentemente cuando se tensa la relación entre Karina y Fátima Flores, lo que hace Karina es recuperar a Lilia y meterla otra vez en el universo Milei para que como maquilladora. Ahora es corista además de la banda presidencial. Lo que ocurre en el mundo Karina es que también Sharif Menem, que es sobrino de Martín, Lule Menem, Lule. Sale a jugar, a tratar de armar un ecosistema digital para competir con la Fuerza del Cielo. No gana volumen eso, pero también es cierto que acá aparece otro debate que me parece interesante. ¿Dónde están los leales? Si los leales son la Fuerza del Cielo, que son los que reivindican, digamos, las banderas originales, o los leales son los sí carinistas. Dicho esto, un poco puede sonar un poco despectivo. En concreto que es un quilombo ahí. Es un quilombo y acá me detengo en este detalle más. Hoy, martes, ocurre algo que es prácticamente 21. El carinismo es en todo momento y en todo lugar menemista. Un fenómeno menemista. Es decir, casi que Ponele todo lo fenómeno, que había el fenómeno. sobre todo la caída en desgracia de Adorni, ¿sí? Que era un jugador suelto que no era del ecosistema Menem, queda casi todo el carinismo convertido en algo que está traficado o tiene como el tránsito, como la autopista de acceso, solamente el menemismo. Porque Martín Menem, Lule Menem, Sharif Menem. Y ahí baja todo, además, porque Pareja juega en ese esquema, Lilia juega en ese esquema. Es el núcleo vinculado con lo que ocurre en diputados y con los armados provinciales. Y ahí el que está fuera de esa ecuación es Diego Santilli, que es como un neocarinista. Me encanta porque yo digo la cosa y vos te reís. Un neocarinista. Me estoy mordiendo la lengua. Que no está a través de los Menem. Porque me reprimís. Digo para entender. Me reprimís. Digo para entender un poquito el proceso de todo este coso. Ahora, todo este anecdotario tiene básicamente que ver con que la polémica, y por eso repasamos los momentos de la relación entre Karina Milei y Santiago Caputo, si está en un punto definitivamente de quiebre. Es por poder, es por plata, es por el futuro, es por cargo, todo es por ego. Es todo todo forma parte del mismo espacio. Posiblemente haya habido una composición de naturaleza personal al inicio, porque Karina tiene casi como una regla de supervivencia propia, romper todos los vínculos que son directos con Milei sin su intervención. Ocurría, por ejemplo, creo eso con Nicolás Márquez, por ejemplo. Pero también es el gobierno de Karina y Milei acompaña. Es un gobierno donde Karina parece definir al entorno de Milei, y uno sabe que si uno gobierna los entornos, de alguna manera gobierna al que gobierna. ¿Dejaron de hablar Karina y Santiago? No te detuviste en ese detalle que dice. En la frase, no me dejaste terminar. Dale, termina la frase, perdón. Si uno gobierna los entornos, gobierna el que gobierna. Sí. Entonces te queda
esa línea, digamos, no gobierna, pero de alguna manera es el que ejerce ese dominio ese sobre esa gobierno, figura. Karina. ¿Dejó de hablar con Santiago Caputo directamente? ¿Karina? Sí. Sí, Karina hace mucho que no habla con Santiago Caputo, por lo menos no han tenido esas charlas que tenían antes, sí comparten espacio en la mesa política y demás. ¿Milei considera a Santiago Caputo como un hermano de la vida? Sí. Quizá la pregunta que en algún momento debería hacerse Milei, o uno entiende que puede hacerse Milei, es si él cree que puede administrar esa disputa casi... Entre hermana sanguínea, claro, y hermano de la vida. Exactamente. Yo hace bastante tiempo usaba la idea de un fraticidio, porque tiene que ver un poco con eso, digamos. Había un intento, viste, de esa disputa. Pero bueno, es lo que está. Insisto, y también lo digo para darte paso a vos. Esto yo creo que escala, crece, se multiplica, impacta porque tenés un gobierno enfrentando crisis en componentes muy centrales de su propia política y sobre todo enfrentando un mal momento que se manifiesta en la opinión pública, pero tiene que ver esencialmente, más allá del caso Adorni, con una secuela de deterioros en términos económicos. La economía está estancada, no genera empleo, destruye empleo, se destruyen empresas y entonces te queda como salvavidas la parte financiera. Y la verdad que ahí la parte financiera, más allá de la extraordinaria venta de humo que hace el equipo económico y acompaña a Milei, la tiene complicada. Fue a Washington, estuvo durante una semana por la reunión, la asamblea de primavera del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial. Es primavera por el hemisferio norte. Sí, claro. Y lo que consiguió fue una aprobación técnica del acuerdo de facilidades extendidas que tiene que pasar al directorio del Fondo Monetario Internacional para que recién ahí esté el desembolso de apenas $1.000 millones de dólares. Sí. Para una economía, para Argentina, estar mendigando $1.000 millones de dólares exhibe, ya sin más preámbulo, digamos que tenés una fragilidad fenomenal. Previo a medidas pendientes. Esto está en el comunicado del fondo. Esto está en el comunicado del fondo, en el último párrafo, donde hay que esperar medidas pendientes, que ni el fondo ni el equipo económico por ahora adelantaron o implementaron. ¿Te puedo hacer dos preguntas? Sí. Uno imagina, comparto, parecen 1.000 millones, poca plata cuando el gobierno está diciendo que le sobran dólares. De alguna y además manera. Ahora tiene que pagar 850, números redondos, 850 millones de dólares de intereses al fondo. Sí. Lo que entra sale. Digo, lo de le sobran dólares es un poco metafórico en el sentido, pero bueno, están entrando muchos dólares y se está previendo incluso que con la cosecha pueden entrar 15.000 millones. Ahora te digo, me detengo en esto. ¿No será que el ok del fondo, así sea técnico y después tendrá que ser del buró político, tenga más que ver como una señal de decir, seguimos acompañando, que sea Obvio. Es como decir, ok, vamos, no es tanto por la plata, sino por decir, están políticamente. Primero políticamente por Estados Unidos, porque falta la parte ahora de los otros organismos multilaterales de crédito. Primero políticamente, Estados Unidos dice, bueno, tiene que seguir apoyando a este aliado incondicional, abyecto que tienen en la Argentina en Milei. Y segundo, por el propio Fondo Monetario Internacional, no puede mostrar un nuevo fracaso inmediato, en un año llega el fracaso. En los hechos es un fracaso, sí, al año. La economía está peor que la de febrero. ¿Recordá cómo era febrero? Que era la economía que estaba creciendo, que era la economía que iba a crecer como pedo de buzo, que, bueno, lo que tenés es una economía estancada con sectores en caída. Sí. Estancada porque te compensa agrominería, petróleo financiero y algo de financiero, pero está en caída con tasa de inflación que está subiendo hace 10 meses en forma consecutiva. Vos eras un poco provocador diciendo que la inflación es un fracaso de Milei. Sí. Pero si tiene 10 meses consecutivos de suba, que la tasa
desde mayo a la fecha, más que se duplicó, era del 1,5, llegó a 3,4, ahora que pueda bajar al 2,6, 2,7, sigue estando una tasa de inflación mucho más alta que la que podía pensarse a nivel de tasa de desinflación. Además, 10 meses en forma consecutiva, pese a tener la Argentina una historia de inflación alta, altísima, y llegando de hiperinflación, te tenés que remontar a 1943. 10 meses seguidos subiendo la tasa de inflación, si bien de niveles bajos, pero subiendo, lo que te habla a nivel tendencial. Además, un fracaso teórico, ideológico y práctico de Milei. Digamos, vamos a ya no reversionar, sino que la inflación es en todo momento y lugar un fenómeno monetario y no se está comprobando. Sí. El ajuste fiscal no se está registrando. No se está viendo en que la tasa de inflación baja. Entonces, tenés la tasa de inflación que tiene un fenómeno inercial, que tiene un factor externo, que es la guerra, y después el propio Milei, digamos, la propia política económica de Milei, de desregulación. Si vos desregulás prepagas, servicios públicos, si tenés que aumentar las tarifas de los servicios públicos, ¿quién es inflacionario? ¿Cómo te lleva la inercia inflacionaria? El gobierno, una de las cosas que toma, uno tuvo que ver con el superávit fiscal, con el superávit de canasta comercial. Es muy bueno, eso, sí. Digamos, para un gobierno que pudiese aprovechar este fenomenal dato de las cuentas externas, y la verdad estaría mucho más holgado. Ahora, hay otro dato que toma el gobierno, y el otro día lo escuché a Melconian diciendo algo que me hizo sentido con algo que pasa. Decía, el gobierno festeja la baja de tasas como un dato positivo, uno imagina que es un dato positivo. Bajando los encajes. Y lo que decía Melconian, que una de las derivadas, él entendía que era una de las principales, era que bajan las tasas porque tiene mucho que ver con la mora que se está registrando, que si no tendría que agarrar grandes paquetes de mora y pasarlo directamente a incobrable. Fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas. Exacto. Y la mora es un tema que está. Hoy hablaba con alguien que está haciendo trabajos y viste en el conurbano, y decía que la cuestión de la deuda se ha convertido en un tema terrible. En los hogares. En los hogares, no solo cuantitativo, sino cualitativo, que empezaba como la idea de me persigue el banco. ¿Viste? Como empieza a aparecer un fantasma que antes no existía, que quizá antes el fantasma era la plata en el bolsillo se me licúa por la inflación, y ahora la deuda me persigue, y que eso convertía en un problema y es angustiante. Ya de carácter de angustia. Y eso genera angustia. 8,5 millones, 9 millones de personas que están con niveles de deuda. Pero de deuda sin poder pagarlo. Claro. Entonces es un nivel de angustia. Del mismo modo, vos tenés diferentes angustias socioeconómicas. Uno es el aumento de precios, otro es que no te alcanza la plata, y otra es, como no me alcanza la plata, me endeudo, esperando que la cosa mejora, la cosa no mejora, y entonces no puedo pagarlo. En eso, esperando que la cosa mejore, es lo que es el Milei de los 2 primeros años. Por eso cuando ves en la encuesta que cae, es porque, ¿sabes qué? No mejoró. ¿Y cómo lo ve que lo mejoró? No es porque solamente no le aumentaron los ingresos, sino que no mejoró porque no puede pagar la deuda y no puede incrementar su deuda, porque ya pasó toda. Y ahí hay 3 datos, te voy a dar. Un dato que me decía un consultor que trabaja con esto: solo 15% de los que manifiestan están endeudados dicen que van a poder pagarla. Digamos, los márgenes de error de las encuestas, simbólicamente 15% es muy fuerte. Y después aparece una mirada de sectores del gobierno. Hablaba con un economista muy cercano al gobierno. Después lo dijo la semana pasada Marul también, Fernando Marul en Cenital, que a partir de abril puede caer un poco la inflación
y podrían empezar con nuevas paritarias, empezar a recuperarse desde ese lugar. Te estás sonriendo, pero, ¿sí? Después hablaba con Federico Pastrana, que me decía, es una tendencia demasiado positiva, porque las paritarias vienen a la bajo. Una mirada muy Una mirada demasiado positiva, porque las paritarias vienen muy abajo. Porque eso es humo, tenés que ver los números duros, más allá de la expectativa. Si tampoco hay señales de que afloje. Si vos me decís, mirá, aunque Milei siga sosteniendo el discurso, por abajo hay señales que afloja, y bueno, está bien, es parte de la política, tenés que seguir manteniendo tu discurso, etc. Pero hay ninguna señal que te afloje. Porque del otro lado, ahora, ¿sabes cuál es el tema? Aunque afloje que los sectores no pueden aumentar mucho, digamos. Claro, las cámaras van a decir, che, flaco, yo no te puedo aumentar si me estoy quebrando. Yo también estoy con deuda y no tengo mercado. Creo que 2 puntos para mayo, cambia. 2 puntos para abril tiene comercio, 1,5 para mayo y 1,5 para junio. Ya está. Todo arriba, digamos, la inflación todo arriba de eso. Y un elemento adicional que tiene que ver con eso, decía también, y por eso lo vinculo con la mora, aparece el otro componente. Si hubiese una recuperación del poder adquisitivo de las familias, posiblemente no se vaya a consumo, se vaya a cancelar deuda o se vaya a pagar aumentos de tarifas que también se vienen dando. Y además sube la inflación, porque si digamos, la Cámara de Comercio agarra y dice, bueno, no 2, le ponemos un 3, no 1, le ponemos 2,5, ¿qué es lo que qué pensás que van a hacer? Van a trasladar a precios. Claro. Entonces, che, pero si no hay venta, bueno, ¿sabes qué? Pero si no me fundo. Entonces, este es la trampa de la austeridad. Esto es lo que llevó a la economía a este laberinto. Milei lo llevó dilapidando un contexto local e internacional extraordinario. Si querés, esto lo vamos a hablar en otro episodio, porque es para desarrollar lo que dilapidó y está dilapidando Milei a nivel de dólares, de beneficios, de situación, ¿no? Viento de cola. Viento de cola, exactamente. Escúchame, sí. Y así como hablamos de Milei desnudo, la pregunta es que Milei está desnudo. ¿Alguien se está vistiendo? La oposición. ¿Se está vistiendo? Tenés data. Yo sé que Ibáñez tiene data. No, yo lo que hice fue hacer un ejercicio que vengo haciendo, porque en realidad uno ve que hay con mucho debate, hay reuniones, todos hablan con todos. Se disparó sobre todo la caída de los indicadores de acompañamiento al gobierno, hicieron que la oposición de alguna manera se energice, ¿sí? Vuelva a sentir el olfato de la posibilidad de que existe 2027, citando uno puede decir, a Rodríguez A. Huele en sangre. Huele en sangre, como dijo Emilio Pérsico en su momento. Todo, no, porque yo le hice una nota en Clarín y puse ¿sí? El peronismo es un tiburón que cuando huele sangre ataca. Ese fue el título y fue bastante polémico. Pero bueno, lo que digo es, hay una pregunta, y yo creo que es una pregunta válida, es una pregunta incómoda para muchos, ¿sí? ¿Qué? Es la velocidad del deterioro y la velocidad de los opositores. Pongamos enfrente claramente al peronismo como principal opositor, en condiciones de ofrecer algo, de no ofrecer nada, de renovarse o no de renovarse, es decir, somos esto, somos lo mismo, no somos lo mismo, venimos con las viejas recetas, no venimos con las viejas recetas. Y encontré un estudio de los que a vos no te gustan mucho. Los cualitativos me gustan más. No, y lo elogié de la semana pasada, la de Giacobbe. Vamos a ver de ahora quién encontré un estudio que es el cualitativo, los otros no. Q-Social, Q-Monitor, que hace la pregunta si cree que la oposición está preparada para gobernar. Y el dato no es bueno para la oposición. Y intuitivamente me parece que razonablemente no es bueno. Si podemos, pongamos el cuadro, que es preparación de la oposición para gobernar, más allá de preferencia política, cree que la oposición está preparada para gobernar en 2027. Bueno, el rojo es no. Las dos versiones, tomá lo que quiera, de arriba, de abajo, sacar el color. Como que hubo algunos momentos un poquitito mejor. Hubo momentos, sobre todo en septiembre, octubre del año pasado, que estaba las elecciones. Un poco mejor, que parecía que la oferta era un poco más sólida. Ahora, el dato me parece que es novedoso, y si mirás al lado, la positiva, está segmentado según positiva,
lo que es la línea rosa o magenta, no sé qué es eso. Sí. En el momento que estuvo muy alta, el peronismo K decía, peronismo K decía que estaba preparado para gobernar, era fuerte ese indicador, y la izquierda también. Y los independientes, que son los celestitos de abajo, también. Quiero decir que acá siempre hablamos de las encuestas, que las encuestas son una foto y una cosa para disparar el debate. Pero está muy buena. Está muy por lo buena. menos para preguntarse, a ver qué ves del otro lado, porque esto es lo que muchos actores terminan diciendo: disconforme con Milei, no me gusta, me está rompiendo, me está masacrando. ¿Qué me ofrecen del otro lado? Y es una pregunta que está cruzada todo el tiempo y que a veces puede funcionar como funcionó un poco por miedo en la elección, ya lo hemos hablado, de octubre del 2025, el famoso voto que nosotros detectamos ahí, que era un voto que era voto a Milei para que no estalle todo. Ese punto yo lo pongo sobre la mesa para ver, y como las encuestas son las encuestas, voy a ir a un dato de un trabajo que hizo para una fundación Sheila Wilker con otro grupo de analistas. Es el otro cuadro de los datos. ¿Qué dice? Y tiene que es un dato estadístico, numérico, sobre cantidad de votos de la principal oferta del peronismo. En su momento fue Frente de Todos, después fue Unión por la Patria, después fue Fuerza Patria, desde la elección del 2019, 19, 21, 23 y 25 a nivel nacional para diputados nacionales. ¿Son pero incluye las presidenciales? No, son... Sí, presidenciales e intermedias. Todo en el segmento diputado nacional, como para entender algo más o menos lógico. Lo primero que se ve que en las ejecutivas crece un poco, ¿sí? Pero la tendencia es que del 19 hacia adelante vino persistentemente a la baja en cuanto en realidad, yo te digo, como a porcentajes y a cantidades como nominales. Obsesivo, poné de nuevo, por favor, que tenés que medir homogéneos, presidenciales y intermedias. Y en ambas tenés caída. Por ahí no tan pronunciada, Sí, pero en las intermedias. Está bien mirado, pero me detengo en esto. Pero me detengo en esto. Es todo diputados nacionales, ¿sí? Es todo los votos para diputados nacionales, no para presidentes. Para diputados nacionales en elecciones presidenciales y en elecciones ejecutivas. Entonces te da la tendencia. ¿Por qué? Porque entre dos presidenciales, 19 y 23, caen entre ellas dos, y entre las dos legislativas postpresidenciales también caen esas dos. ¿Entendés? Por eso la tendencia es de escalón, más allá de la recuperación en una presidencial que tampoco ganó el oficialismo. ¿Sí? Fue la elección donde Massa saca 38%. Digo que esa tendencia, es decir, el tiempo de deterioro electoral en cuanto a lo que encarna el peronismo, viene por lo menos desde el 2019, y los datos de votos lo reflejan. Y pasaron 19, 21, 23, 25 con un gobierno que en el medio generó mala expectativa, incluso aunque alguno lo pueda mirar comparado con esto, que hizo cosas posiblemente mejor. Ahora, el tema es si vos en poco tiempo podés recuperar el deterioro que tuviste en todo ese tiempo. Por eso ato las dos cuestiones, y por qué me da la impresión que la mirada de que el peronismo o la oposición todavía no está preparada para gobernar tiene que ver con este lastre histórico de deterioros, de fracasos. Bueno, lo que pasa es que es un capítulo amplio, ¿no? Y que a vos te encanta la del peronismo. Déjame decirte, digamos, 2 o 3 ítems o ventanitas. De última, después lo desarrollamos en otro momento o como vos quieras. Una es que en todo ese periodo, y fundamentalmente en este último, vos tenés que a la principal figura de la oposición una persecución judicial, mediática impactante, sí, hasta que la llevaron presa, y además de presa, castigada estando presa.
que tiene la tobillera, que no puede ir al balcón, que le limitan las visitas, una persecución que continúa. Sí. Entonces vos decís a la oposición, su principal líder la tenés presa y bueno, afecta, quieras o no, Total. lo afecta a nivel de la... Si esto le sumás que al interior del peronismo hay esa tensión, esa interna. Una interna. Una interna. No seas moderado, es una interna, digamos, es una disputa. Fundamentalmente. Y es una disputa igual que la otra. Por poder, por caja, por cargos y por egos. Sí, fundamentalmente es entre los dos que más miden, y entre el hijo político y su madre política, Cristina y Axel, y bueno, entonces, ¿qué la sociedad que puede responder? Por eso digo... Simplemente pero doy el contexto. Pero está muy bien, ese contexto también define ahí no es un debate, es una charla que yo tenía por ahí, que planteaba que la Cámpora tiene dos objetivos, ¿sí? La libertad de Cristina y ganarle a Milei. Y yo hablando con alguien de por qué no invierten la secuencia, porque si le ganás a Milei, teóricamente va a ser más fácil que liberes a Cristina. Bueno. Pero vos lo explicaste eso. ¿O lo escribiste? No, lo escribí el fin de semana, sí. Pero digo, no lo digo como central. pero lo digo como la respuesta que te dieron. Sí, no lo digo como central, lo digo como aspecto que tiene que ver también con lo que derrama hacia los demás, porque vos no vas solo a buscar desde el peronismo, no va solo a buscar el peronismo a sus votantes, que ha venido perdiendo votantes en todo este tiempo. Entonces yo ato esas cuestiones y posiblemente quizá la principal pregunta que queda en el aire es ¿qué vas a ofrecer más allá de no Milei? Y esa pregunta esa respuesta yo creo que no está escrita. Por ahí alguien la piensa, por ahí alguien la sabe, por ahí hay un protocolo de 5 puntos de coincidencia sobre ese aspecto, pero no está. Y quizá una cosa, y con esto cierro mi parte, si algo enseñó la elección de Milei, que era un outsider, fue que muchas cosas que dijo, que parecían electoralmente negativas, terminaron siendo un capital porque logró maridar lo que decía que iba a hacer con lo que prometió, con lo que decía, con lo que terminó haciendo. Después es cierto, encontrás 1000 matices en eso. Ibas a sacarle la casta y todo lo que ya sabemos. Pero conceptualmente instaló cosas que parecían que eran inaceptables en un momento y un sector de la sociedad lo compró y todavía lo sigue comprando. Quizá el silencio del peronismo es un problema, porque cuando vos no decís algo es porque de alguna manera o no sabés qué decir o no querés decir lo que tenés pensado hacer. ¡Qué episodio fabuloso! No lo puedo creer. Este episodio es extraordinario. Esto es mano a mano. Zayat Ibáñez, Zayat. Qué pelotudo.